Sí, señor. Ok. Bien, entonces, bueno, primero cuéntenme cómo les fue a los que estuvieron en clases pasadas y si hicieron algo en Pivot, me gustaría saber cómo les fue con eso. Entonces, el que quiera contarme puede activar el micrófono y me dice, ¿sí? O bueno, si no pueden activar el micrófono, pueden escribir por el chat si tuvieron alguna dificultad al momento de usar el programa. Bueno, entonces, esto en la clase de hoy, recuerda que las últimas clases hablamos de Pivot y tocamos muy por encima el tema de los tipos de animación. Y bueno, en esta clase les voy a explicar, mi compañero Juan Pablo y yo les vamos a explicar sobre la historia de la animación y sobre cómo ha venido evolucionando con el paso del tiempo. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir pantalla y les voy a explicar sobre, pues, sobre la historia de la animación. Entonces, esperen un momento. Ok, ahí se ve. ¿Sí ven? O sea, ¿sí se ve la pantalla? Sí, señor. Sí se ve. Ok. Entonces, bueno, mi nombre es Juan Sebastián Andazabal Pava y Juan Pablo Fernández Rodríguez es mi compañero. Entonces, para empezar, la animación no es algo que haya surgido en los últimos años, es algo que viene desde hace miles de años atrás, pero no de la forma en la que no conocemos. Bueno, la animación, no como tal como la conocemos hoy en día, sino un intento por lograr el movimiento en los dibujos se da incluso desde la prehistoria. ¿Qué significa prehistoria? Bueno, pre es un prefijo que indica antes de, es del latín prae, significa antes de, y pues historia, eso ya lo saben. Entonces, prehistoria fue lo que sucedió antes de toda la historia, es la primera etapa de la humanidad, del planeta Tierra. Entonces, bueno, de la humanidad. Entonces, la prehistoria inicia con la aparición del Homo sapiens, o sea, del humano, y finaliza con la aparición de la escritura. La escritura fue aproximadamente en el año 3300 antes de Cristo en Oriente, es decir, hace muchísimo tiempo. Y bueno, ese fue el periodo de la prehistoria. Se divide principalmente en el periodo paleolítico, neolítico y la edad de los metales. Entonces, ¿desde dónde viene la animación? La animación viene como, repito, no como la conocemos hoy en día, pero la animación viene, la idea de la animación viene incluso desde el periodo paleolítico. Bueno, les voy a explicar las diferencias entre cada uno de los periodos para que lo tengamos claro. El periodo paleolítico es el periodo más antiguo de los periodos prehistóricos y se usaban herramientas de piedra tallada. Habían los grupos, o sea, las personas eran nómadas y existieron las primeras manifestaciones artísticas como dibujos, etcétera. ¿A qué me refiero con nómada? Bueno, cuando digo nómada me refiero a esas personas que, digamos, hace tanto tiempo las personas no tenían un hogar como tal, o sea, no tenían una casa como nosotros que nos quedamos a vivir en un mismo lugar y ahí vivimos. No, ellos tenían que moverse de acuerdo a las necesidades que tenían, no cultivaban ni nada, sino que si, si había, o sea, pasaban por un lugar, recogían los alimentos y cuando ya no había más alimentos que consumir, se iban a otro lado. Eso significa ser nómada, estar en constante movimiento y no vivir en un solo lugar. En el periodo neolítico se comenzó a desarrollar la economía, no la economía como la de hoy en día, sino el trueque, es decir, el intercambio de cosas. En el neolítico había sedentarismo, es decir, las personas comenzaron a cultivar
y se agruparon en pequeñas civilizaciones. Y la edad de hierro abarca la edad de bronce y la edad de hierro, y como su nombre lo indica, la edad de los metales, perdón. Y bueno, y los humanos en esa época comenzaron a fabricar objetos con metal fundido. Ahora, volviendo al tema de la animación. ¿Por qué se dice que la animación apareció en el periodo paleolítico? Pues resulta que, aunque fallando en el intento, desde la antigüedad del periodo paleolítico, los humanos trataban de crear animaciones, pero no les salían, porque eran, a ver, les explico. Según un estudio llevado a cabo por arqueólogos franceses, algunas pinturas rupestres, ¿saben qué es una pintura rupestre? ¿Sí, sí saben eso? Bueno, entonces les explico. Las pinturas rupestres eran algunos dibujos que hacían los cavernícolas en sus cuevas representando algunas situaciones. Y bueno, como decía, los arqueólogos franceses encontraron pinturas rupestres que tenían patas o partes del cuerpo repetidas, lo cual podría ser un intento primitivo de animación. Ya saben que trataban de representar el movimiento, pero no era animación como tal, era un intento de interpretar el movimiento, de representar el movimiento en los animales que dibujaban. Otra cosa que sucedía en el periodo paleolítico eran las sombras y proyecciones creadas con la luz de las fogatas en las cuevas, que lograban dar esa sensación de movimiento contando historias o sucesos por medio de esa técnica simple. O sea, se reunían en cuevas y con la luz de alguna fogata podían proyectar sombras, y eso sería como una especie de intento por hacer animación. Pues la tecnología de aquella época no permitía como tal hacer animaciones como las de hoy en día, pero desde esos tiempos se podía observar el deseo humano de plasmar la idea del movimiento y el arte visual. Y bueno, eso respecto a la prehistoria. Ya no fue mucho sobre animación, pero se tenía una idea de que trataban de representar el movimiento, ¿ok? Miren, estas son las pinturas rupestres de las que les hablé. En la imagen de arriba pueden ver, bueno, ese no es un cavernícola ni nada, pero es como lo que les dije de las sombras. En este caso sería la fogata proyectando la luz sobre la pared de piedra y las personas haciendo figuras, movimientos. Y pues en las pinturas ahí, esas son las pinturas rupestres. Se hacían en paredes y se pintaban con diferentes materiales que tuvieran. Bueno, ¿y cómo es la animación tal y como la conocemos? Pues hay una teoría que se llama la teoría de la persistencia retiniana, que fue un fenómeno visual descubierto por Peter Mark Robert. Y bueno, es una teoría que demostraría que la imagen captada por la retina humana permanece una décima de segundo más antes de desaparecer por completo. O sea que el ojo humano capta una imagen, y esa imagen, así la persona deje de verla, la imagen queda grabada en el cerebro por un breve instante. Como por ejemplo, si ustedes voltean a ver algo en su habitación y luego dejan de verlo, aún mantienen la imagen en su cabeza, así no lo estén viendo. Eso se puede representar, digamos, con esta mini gráfica de acá, en la que la luz llega, lo que ustedes ven les llega por un breve instante, pero la respuesta visual se mantiene por un poco más tiempo. Bueno, y básicamente la persistencia retiniana es la base de la animación y del movimiento en sí. Permite que veamos la realidad como una secuencia de imágenes no interrumpidas, y permite también que podamos calcular la velocidad y dirección de un objeto. Sin embargo, esta teoría es aplicable a la animación. En la vida real, el ojo humano es capaz de captar el mundo por algo más complejo que una simple secuencia de imágenes, sino que también el ojo se mueve como respuesta a los estímulos de la luz. Entonces, no es solamente la teoría de la persistencia retiniana lo que nos permite captar el movimiento, sino también es más que toda la complejidad de nuestro ojo. Aunque en el caso de la animación sí aplica esta teoría, ya que como hemos venido diciendo en las clases pasadas, la animación es una secuencia de imágenes, una tras otra, que pues dan esa sensación de que realmente se está moviendo lo que vemos, el dibujo. Pues bueno, el cerebro sí retiene las imágenes por una fracción de segundo, pero el ojo no se comporta igual que una cámara fotográfica.
Hay un nivel de complejidad de incontables años de evolución que nos permiten percibir el mundo a través de la visión. Y bueno, eso sería básicamente lo de la teoría de la persistencia retiniana. Bueno, ahora sobre los juguetes ópticos. Bueno, ¿qué es un juguete óptico? Eran unos aparatos, unos artefactos, bueno, unos juguetes que usaban como primeros intentos de animación, que eso fue hace demasiados años atrás. Y entre esos existió un aparato llamado el fenaquistoscopio o fenaquistiscopio. Fue el primer juguete óptico que permitía reproducir el movimiento de una imagen. Fue inventado por Simon Stamfer y Joseph Plateau. Esas dos personas inventaron un juguete óptico que era básicamente un aparato compuesto por un disco giratorio de cartón con unas rendijas, o sea, unos huequitos, y una serie de dibujos que se ven en cada cara. Entonces, ¿cómo hacían para que se viera la animación? Pues, aquí le muestro el dibujo. Miren. Este era el fenaquistoscopio. Entonces, ahí como ven son varias imágenes, pero lo que hacían era, cogían el disco, lo giraban desde arriba, y al mirar por la ranura se obtiene la ilusión de las imágenes en movimiento. ¿Por qué pasa eso? Pues como todas las imágenes que están en el disco siguen una secuencia lógica, pues al girarlo es como si se estuvieran pasando las imágenes rápidamente una tras otra, y eso haría que se viera como si se estuvieran moviendo los dibujos. Entonces, esa sería como la animación en su más antiguo esplendor. Eh, bueno, hubieron otros juguetes ópticos, pero este fue el juguete óptico el juguete óptico más conocido, el principal. Bueno, la animación y el cine en sus inicios. Bueno, el cine y la animación han estado ligados desde los inicios del siglo XX. Y desde entonces la animación ha tenido una constante presencia en películas, series, cortometrajes, etc. Ustedes pueden ver la animación en prácticamente todos lados hoy en día. Si van al cine y van a ver una película, digamos, van a ver Frozen o van a ver alguna película que vayan a ver en cine, esa película en muchos casos tiene animación. Si ustedes prenden la televisión y van a ver un programa que les guste como, no sé, Steven Universe, algún programa de Cartoon Network, ustedes van a ver que eso es animación. Si ustedes van a ver publicidad en algún lado, muy probablemente pueda tener animación. Entonces, la animación cada vez está más presente en nuestra vida cotidiana. Em, a ver, bueno, esto, la historia de la animación se podría decir que comenzó más o menos en 1902, hace ya más de 100 años, con una película llamada Viaje a la Luna, que fue por Georges Méliès. Georges Méliès era un ilusionista y cineasta francés, también conocido como pionero del cine. Introdujo en sus películas, en algunas películas que hizo, introdujo técnicas de animación como la pixilación. La pixilación es una variante del stop motion en la que en vez de usarse muñecos o objetos se usan seres humanos. Recuerden que en la primera clase les hablé sobre el stop motion, que es básicamente sacar imágenes de la vida real. Se toman varias fotos y esas fotos se unen luego para hacer parecer que fuera eh, una animación. Entonces, ¿cómo es la pixelación? Pues, digamos, cogen una persona, le sacan varias fotos en diferentes posiciones y es como si se moviera. O sea, no la graban, no es un video como tal, sino es un conjunto de imágenes. Y eso fue lo que hizo George Méliès con su película de Viaje a la Luna en 1902. Bueno, Francia nuevamente dio un paso a un avance en la animación en 1908, inaugurando oficialmente la animación con su cortometraje animado llamado Fantasmagoire. Fantasmagoire. Entonces, bueno, eso fue en 1908 y fue por Emily Cohort.
Bueno, y aquí ahora ya entramos a unos años más adelante, en 1914, que se podría considerar que fue un gran paso en la historia de la animación, el cortometraje Gertie the Dinosaur, o sea, Gertie el dinosaurio, por Winsor McCay, ya que pues fue el primer dibujo animado creado con la técnica de keyframes, o sea, fotogramas claves. Fotogramas claves. ¿Qué son fotogramas claves? Pues, bueno, esto lo voy a enseñar más a detalle en siguientes clases, pero se los voy a resumir. Cuando, cuando ustedes van a hacer una animación, hay dos formas que yo considero que son principales para animar. Una es seguir una secuencia de imágenes, es decir, en un fotograma movemos un brazo hacia arriba, luego lo movemos más arriba, luego más arriba y así. Con los fotogramas claves no se sigue una secuencia como tal, sino que primero se ponen las poses o las cosas que van a suceder. Por ejemplo, si un muñeco va a saltar, se hacen los fotogramas claves, los cuales serían el muñeco cogiendo el impulso, el muñeco saltando y el muñeco cayendo. Y luego esos fotogramas claves se usan fotogramas intermedios que van a ir en medio de cada fotograma clave para que se note el movimiento, para que no sean simplemente imágenes que no parezcan que tengan conexión lógica. Em, bueno, bueno, Yerty el dinosaurio, además de que se considera que es em, uno de los más viejos también, irónicamente se usó el animal más viejo de todos, el dinosaurio. Em, bueno, ¿hasta el momento tienen alguna pregunta o algo que quieran decir al respecto sobre esto? Los escucho. Pueden activar el micrófono y pueden decir algo si tienen alguna pregunta hasta el momento. Profe, buenos días. Daniel, me lo presente. Es que a mí me dijeron que en esta charla el estudiante Juan Pablo Fernández iba a hablar y no ha hablado nada. Pues Juan Pablo también puede decir algo respecto a esto, aportar con alguno de los temas que hemos visto. Entonces, Juan Pablo, si quieres aportar algo, puedes decir. Pues sí, que como lo podemos ver, la animación no es algo algo contemporáneo, algo moderno, sino es algo que ya viene desde muchos años atrás y es importante saber la historia de esta. Ok, y esto, si les quedó, si entendieron digamos, lo de los juguetes ópticos y lo de la teoría lo de la teoría de la persistencia retiniana, o hay algo que no les quedó claro de eso. Si tienen dudas sobre eso, se los puedo explicar, ¿ok? Bueno, entonces voy a continuar, ¿vale? Bueno, la animación en el cine, Marty de Dinosaur. Bueno, Bueno, Gertie the Dinosaur realmente no fue el primer cortometraje animado, aunque algunas personas piensen. Realmente sí fue el primer cortometraje en presentar un personaje con una personalidad propia. Es decir, los anteriores cortometrajes que se hicieron, o sea, ese no fue el primero, pero fue el primero
que sí presentó un personaje que tuviera como más vida, como que tuviera su propia personalidad. Entonces eso le añadió como realismo y un avance a la animación, a la historia de la animación. Bueno, y otra cosa que tengo que decir es que en los años 1917 y 1918 se crearon los primeros largometrajes animados por un italiano llamado Quirino Cristaini, y fueron exhibidas en Argentina. Los largometrajes se llamaron El Apóstol y Sin dejar rastros. Entonces, digamos, ya con el paso de los años pueden ir notando cómo ha venido avanzando, cómo ha venido progresando la animación, que no ha sido un cambio repentino, sino que ha venido avanzando en distintos aspectos progresivamente. Bueno, ¿qué pasa con El Apóstol y Sin dejar rastros? Pues que dichas obras fueron destruidas y no existen copias, por lo que la película animada más antigua que se sigue conservando es Las aventuras del príncipe Axnet, que fue una producción alemana de 1926. A ver, ahora les voy a hablar sobre una persona muy importante que de seguro han escuchado hablar alguna vez, que se llama Walt Disney. ¿Sí han escuchado hablar de esa persona? ¿No? Bueno, entonces les voy a explicar quién es Walt Disney. Bueno, quién era, porque en este momento ya falleció. Bueno, Walt Disney fue un animador, un guionista, un actor de voz y un productor de cine estadounidense. Fue la persona con más premios Oscar y el pilar central de la animación norteamericana. Se dice que fue pionero de la industria de la animación estadounidense. Y bueno, les cuento más sobre su vida. Él nació en Chicago en el año 1901, o sea, hace más de 100 años. Y desde pequeño siempre demostró un gran interés por el dibujo y pues le llamó la atención desde que era muy pequeño. Asistía a clases de arte siendo un niño y trabajó como ilustrador comercial desde los 18 años. También se dice que era un hombre tímido, autocrítico e inseguro, pero era perfeccionista y siempre esperaba el máximo de sus trabajadores. Siempre esperaba que sus trabajadores dieran el máximo de sus capacidades, y tras su muerte fue visto como un representante del imperialismo estadounidense. Incluso aún después de los años de Walt Disney, se le sigue considerando que fue una persona que fue como una figura importante en la historia del cine y la animación. Sin duda alguna lo fue. Ahora les voy a explicar por qué Walt Disney fue una persona tan importante y no un simple animador como podría haber sido cualquier otro. Se podría decir que comenzó el inicio del éxito, se podría decir que fue en 1928, el inicio del éxito de Walt Disney, cuando lanzó una producción llamada Plain Crazy. En Plain Crazy nacería el personaje más icónico de todos, Mickey Mouse. Plain Crazy fue la primera aparición de ese icónico ratón que todo el mundo conoce. Y pues ese ratón, Mickey Mouse, apareció nuevamente en Steamboat de ese mismo año, de 1928. Y además en Steamboat el trabajo ya incluía sonido en la animación. Ahí ya dimos un paso más en la historia de la animación, ya se venía introduciendo el sonido. Aunque en ese entonces la animación era monocromática, o sea, digamos, era en blanco y negro y era papel. Pero unos años Walt Disney introdujo el color, exactamente en 1932, que le dio color a árboles y plantas. Como dato curioso, les puedo decir que Mickey Mouse antes se llamaba Mortimer Mouse. O sea, no era un nombre que realmente sonara bastante, Mortimer Mouse.
pero la esposa de Walt Disney pensaba que no era un buen nombre, así que terminó teniendo el nombre con el que todos lo conocemos hoy en día. No sé, imagínense por la televisión que salga Mortimer Mouse, no, no quedaría para nada. Entonces, gracias a la esposa de Walt Disney. Bueno, y mientras tanto surgía una duda en la que se preguntaron algunas personas si la animación podría mezclarse con la realidad. Así que un hombre llamado Wills O'Brien en 1933, encargado de los efectos especiales de la película King Kong, dio un gran paso en el stop motion con su protagonista King Kong, el cual era un muñeco creado usando piel de conejo y metal. King Kong, el mono gigante que todos conocemos hoy en día, nació, o sea, comenzó a existir desde 1933, imagínense, ya casi 100 años atrás que apareció King Kong. King Kong en su primera película, pues, como no existía la tecnología de los programas de animación 3D, era un muñeco con un esqueleto metálico y la parte de afuera de su cuerpo era piel de conejo. Entonces eso permitía moverlo usando la técnica del stop motion y habían personas ahí. Entonces es como si hubieran combinado la animación con la vida real y cada vez fueron avanzando más con esos tipos de técnica y se fueron implementando en más animaciones y más proyectos. Y bueno, volviendo a Disney, en 1937 se podría decir que comenzó la era dorada de la animación, la cual yo diría que fue marcada por la película de Blancanieves. Esa película ya de seguro la habrán conocido bastante, la de Blancanieves y los 7 enanitos, la princesa que se come una manzana y que luego despierta por el beso del príncipe. Bueno, esa película fue una adaptación de un cuento de los hermanos Grimm y fue el primer largometraje producido por Walt Disney. O sea, Walt Disney logró su primer cortometraje llamado Blancanieves y además fue el primero incluido en el canon de los clásicos de Walt Disney. Bueno, eso respecto a Walt Disney. Y bueno, ustedes ya hoy en día habrán visto Disney Channel, han escuchado o han visto o han visitado los parques de Disney y han visto películas de Disney. Porque se ha vuelto, aunque Walt Disney en este momento ya muerto, todo lo que él logró y toda la importancia que tuvo él, no se ha olvidado y continúa siendo presente en todos lados. Fue el pionero de la animación, a mi parecer, y fue una gran persona. Entonces, sí, ahora vamos a hablar miren, este era Walt Disney. Y aquí está Mortimer Mouse, Mickey Mouse cuando se llamaba así, y Blancanieves, la película que les dije. Ahora, los Looney Tunes. Este también, quiero saber si han visto los Looney Tunes alguna vez, ¿sí? ¿Sí han visto los Looney Tunes? Sí, vale, muy bien. Entonces, bueno, los Looney Tunes surgieron desde los años 30 aproximadamente. Sí, desde los 30 venían haciendo también un pilar importante para el mundo de la animación. Y eran los Looney Tunes. Vino de una compañía de entretenimiento estadounidense que se llama Warner Bros. Bueno, ¿por qué se llama Warner Bros? ¿Alguno sabe por qué se llama Warner Bros? No saben de dónde proviene el origen. Bueno, les explico. Warner Bros. Fue pues una compañía de entretenimiento que fue fundada por los hermanos Harry Warner, Albert Warner y Sam Warner. Los 4 hermanos tenían el apellido Warner, bueno, porque eran hermanos. Y Bros. Es la abreviación de brother en inglés, entonces por eso se llamó Warner Bros. Bueno, los Looney Tunes comenzaron a ganar peso con el nacimiento de personajes icónicos como Porky el Cerdito, el Pato Lucas y Bugs Bunny, siendo la competencia directa de Mickey Mouse.
Aquí está la imagen de Bugs Bunny. Bugs siempre tuvo una personalidad como burlona que desafiaba la autoridad de las personas y con cierto aire de inteligencia y ego se convirtió en el emblema o mascota de la compañía de Warner Bros. Y en los años 40 su éxito despegó. Por otro lado, en el otro lado del mundo, por allá en Japón en 1917, se comenzaron a realizar algunos cortometrajes similares a las producciones americanas y desde ese entonces la producción de obras de anime en Japón han aumentado de manera constante. Entonces, por ese lado, se demoró más en desarrollarse la animación japonesa, pero se fue impulsando con el tiempo. Ahora, continuando con el orden cronológico de lo que les he contado de la animación, sucedió algo muy importante. Algo muy importante que dio un impacto a la animación, que fue la Segunda Guerra Mundial. Como sabrán, la Segunda Guerra Mundial fue un suceso bélico que se dio entre los años 1939 y 1945 y tuvo un sinfín de muertes y un impacto en la economía, en la política e inclusive en la animación. Y bueno, pues el ascenso técnico de la animación se vio frenado debido a la Segunda Guerra Mundial, pero la animación también se vio influenciada por la situación del momento. El suceso histórico de la Segunda Guerra Mundial derivó en una continua producción de propagandas que reforzarían el sentimiento de nacionalismo tanto para estadounidenses como para alemanes. Entonces, Disney, por ejemplo, realizó un corto llamado Their Future's Face, es que se llama. Lo hizo en 1942, o sea, en plena Segunda Guerra Mundial. Their Future's Face fue un corto animado en el que el Pato Donald se encontraba en la Alemania nazi, pasando por situaciones que lo hacían perder la calma, lo volvieran loco, situaciones muy desafortunadas. Entonces el Pato Donald en la Alemania nazi estaba bastante inconforme allá. Y luego al final del cortometraje el Pato Donald despierta, resultando que todo fue un sueño y se alegra enormemente de ser un ciudadano estadounidense. Entonces el Pato Donald al final de ese cortometraje, durante el cortometraje el Pato Donald se la pasa todo el tiempo, digamos, como ven en la imagen, con los símbolos nazis, todo el tiempo levantando su brazo hacia el Führer, hacia Hitler, hacia la imagen de Hitler, y se la pasa trabajando y lo presionan demasiado para que cumpla con su deber bien. Luego al final, pues el Pato Donald despierta con su pantalón y camisa de la bandera de Estados Unidos, así totalmente nacionalista. Despierta y ve la sombra como de alguien levantando un brazo. Él inmediatamente se imagina que es Hitler y por eso le levanta su brazo y dice Heil Hitler. Pero luego ve que la sombra no era la sombra de Hitler, sino era la sombra de una pequeña estatua, una mini estatua de la libertad que tenía. Entonces va al Pato Donald, abraza la estatua y dice que está muy agradecido de ser un estadounidense. Ahí acaba el cortometraje, aparece la imagen de Adolf Hitler y un tomate cayéndole en la cara. Entonces ahí se ve cómo la animación incluso tiene un poder político y una influencia en las personas. La animación se convirtió en un recurso muy importante para comunicar, digamos, esa situación o esa idea de que es mejor estar en los Estados Unidos, que la Alemania nazi es mala, podían indirectamente meterle eso en la cabeza a las personas. Bueno, el gobierno le pagó a Disney para realizar otros cortos antinazis. Por ejemplo, Warner Bros. Warner Bros. Sí fue un poco más directo y explícito, burlándose de Hitler y animando a los nazis como patos.
y Bugs se convirtió en un icono, bueno, Bugs Bunny se convirtió en un icono nacional y la animación comenzó a usarse como forma de adoctrinar o educar a las personas, ya que consideraban que sería más fácil imponer o difundir ideas o ideologías por medio de caricaturas en vez de hacerlo por páginas y páginas de discurso. O sea, a la gente, a los jóvenes o a las personas en general, o incluso a los niños, les entraría más fácil la idea que ellos quisieran difundir por medio de un programa de televisión en vez de hacerlo poniéndolos a leer o dándoles discursos, ya que indirectamente, por ejemplo, cuando un niño, cuando alguien está expuesto mucho tiempo a cierto tipo de serie o de información, ese niño o ese joven comienza a actuar o a pensar similar a lo que ve. Entonces, este es un recurso que usaron los estadounidenses para imponer ciertas ideas. Y lo mismo hicieron los nazis, en la Alemania nazi lo hicieron con otras películas que en este momento no recuerdo. Eh, pero pues Estados Unidos terminó teniendo más potencial en cuanto a la animación se refiere. Y ya cuando finalizó esto, la Segunda Guerra Mundial en 1945, pues lógicamente bajó este número de animaciones con propagandas nacionalistas. Bueno, la historia y la animación aún faltan unas cosas por explicar. Eh, en la siguiente clase les explicaré lo que falta ver sobre la historia de la animación y viendo el tiempo que nos falta, no creo que alcance a mostrarles el cortometraje que les hablé. Entonces en la siguiente clase les muestro el cortometraje que les hablé de Future Face, que fue el del Pato Donald. Se los muestro para que ustedes vean cómo Disney fue implementando esa estrategia. Y como dato curioso, Adolf Hitler, irónicamente, se podría decir que era un fan de Disney. Su película favorita era Blancanieves, decía. Es un poco irónico, ya que el mismo Disney hizo un cortometraje que iba prácticamente en contra de él. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Quiero escuchar si tienen alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran decir. Entonces los escucho. Pueden activar el micrófono para hablar o pueden escribir por el chat también. Ok, Samuel. De todos modos, el cortometraje para los que vayan a entrar a la siguiente clase se los muestro también. Y sí, de paso véanlo y ahí van a ver lo que les narré, lo que les conté sobre ese cortometraje. Y como ese cortometraje hay muchos más. Eso es lo que el que tomé como central, en el que me enfoqué más, fue en el del Pato Donald, en la Alemania nazi. Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta, espero que les haya gustado la clase de hoy. ¿Sí les gustó la clase? ¿Sí aprendieron? ¿Sí disfrutaron la clase? Ok, me alegra. Y que hayan entendido, entonces, si tienen alguna duda también, ustedes recuerden, pueden decirme, pueden escribirme por el grupo si quieren, o al privado. Yo les estaré respondiendo todas las preguntas que tengan respecto a eso. Entonces, si tienen una pregunta, yo haré lo posible por respondérselas y aclararles las dudas que tengan.
Y bueno, espero que hayan entendido, digamos, esa primera parte de la historia de la animación y cómo han ido avanzando con el paso del tiempo y la importancia que ha tenido. No son simplemente dibujitos en la televisión, sino que también han tenido un impacto en nuestra sociedad y la sociedad asimismo ha modificado la animación. Entonces, bueno, esto es todo por la clase de hoy. Les deseo una muy feliz tarde y recuerden asistir a la siguiente clase. Recuerden que son todos los martes a las 2 en punto p.m. ¿Ok? Feliz tarde a todos. Chao.